Amigas y amigos de nuestra comuna, sean ustedes bienvenidos a otra semana que empieza. Espero que este fin de semana haya sido para ustedes muy disfrutable. Bueno, empiezo con el tema que ustedes ya vieron en la portada. Estamos a unos días, el próximo día 13, para ser más precisos, en donde se van a conmemorar 100 años del natalicio de Fidel Castro Ruz, el histórico dirigente cubano, el hombre que encabezó esta, esta lucha social para deshacerse de la dictadura de Fulgencio Batista y que logró llegar el 1 de enero de 1959 a la capital, a La Habana, para instaurar un modelo de gobierno que respondiera a las necesidades de una Cuba que había estado exprimida por Estados Unidos y las mafias de gángsters que se dedicaban a lucrar con las apuestas, con las mujeres, con los hombres, actividades de giro negro por todos lados, manejo de la prostitución, todo cobijado en el marco de que se permitía que Cuba, que no tenía demasiados recursos naturales sobre el cual poder sustentar un modelo económico, pues permitió que llegaran los gringos después de la guerra que había declarado Estados Unidos a España para hacerse de toda esta zona que es Puerto Rico, Filipinas y Cuba, que eran los últimos eh, reductos del Imperio Español. Y entonces, bueno, pero llegan los gringos, los cubanos celebran que se vayan ya los españoles, pero no se dieron cuenta de que venían los gringos y con intereses peores, porque llegaron con su racismo, con su visión totalitaria del poder, autoritaria, y a expoliar a la nación con lo que podían rescatar o robar de sus tierras, y además para crearle a Estados Unidos una especie de centro turístico tipo Mónaco, Niza, Ibiza, estas poblaciones turísticas que aquí, para colmo, y contra el puritanismo y la moralidad, entre comillas, del pueblo estadounidense, de sus gobernantes de Estados Unidos, aquí se trataba de venir a echar relajo. Y entonces, la Cuba de Fulgencio Batista era una Cuba al servicio de Estados Unidos, una Cuba que permitió que hubiera grandes inversionistas, muchos de las mafias que manejaban los casinos en Las Vegas, pero que venían así como históricamente ligadas genéticamente o en su ADN de las mafias que habían controlado el contrabando y la venta de licor, el manejo de prostíbulos y el manejo de casas de juego en la zona este de Estados Unidos. Estoy hablando de las grandes mafias de los gángsters, de esos de las películas, del Padrino, de esos, Goodfellas, todo ese tipo de películas en donde se ven pues el interés de ganar dinero, y no importa si se trata de la dignidad humana a través del comercio sexual, si se trata de la explotación de la ludopatía de quienes van a jugar a los casinos y pierden hasta los calzones. Y no se trata de disfrazar con un espectacular eh, eh, show musical con música caribeña, mujeres hermosas, bailarines talentosos y que en el fondo escondían pues un poco el negocio del giro negro.
Y para que esto se sostuviera, había que crear una sociedad totalmente dividida. Por un lado, la sociedad del servicio de los capitales extranjeros, siempre de rodillas, y del otro lado, la sociedad, una parte que atendía a esas empresas como empleados, los empleados, choferes, meseros, mucamas, en los grandes hoteles, en los grandes casinos, en todos, y el resto de la población excluida, con un enorme analfabetismo, con unas condiciones sociales paupérrimas. Eso es lo que provocó el, la manera en que se encendió el pueblo cubano para decir ya basta, y apoyó a los barbudos que habían llegado a Cuba desde Veracruz en aquel famoso yate, el Granma, para poder arribar a las tierras de la isla y de ahí iniciar el proceso de la lucha armada que los llevó al poder. Fidel Castro llega y con una cita magnífica, ¿no? Una revolución, palabras más, aparece en la imagen, ¿no? Una revolución solo se da por la cultura y las ideas. Sí, porque él era un abogado, era un hombre de convicciones, era un estadista, pero además era un hombre con un nivel intelectual sobresaliente. Y reunió información, consultó, se documentó para darle un marco ideológico a la revolución. ¿Qué vamos a querer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Estados Unidos pegó el brinco porque a él no le interesaba los seres humanos, no le interesaba la libertad, no le interesaba que se afectara la vida cotidiana como se venía entendiendo y que llegara una imposición marxista a disponer de la conciencia colectiva del pueblo cubano. Lo que les interesó lo que les dolió es que les quitaban el negocio de ganar mucho dinero. Y entonces ahí está el resentimiento. No es que el pueblo cubano sufre la tiranía, la dictadura, la violencia, los asesinatos. Cada tercer día hay 25,000 asesinatos. Las mentiras con las que han acompañado una campaña de desprestigio a Cuba, que muchos se la han tragado sin pensarlo. Ah, si lo dijeron ellos, pues yo también lo voy a creer. Entonces, es terrible lo que está pasando. Es terrible lo que está pasando. Cuba es una especie de analogía del pueblo palestino en Gaza. El pueblo palestino ha sido martirizado, masacrado por el sionismo israelita. Aquí no ha habido bombas, no ha habido guerra. Hay el intento de una intervención militar. Ya lo intentaron en el 62 el gobierno de Estados Unidos y les fue como en feria a los güeyes, porque se topaban con que había un pueblo que iba a defender lo que habían conquistado. Pensaban que llegamos ahorita y los otros van a decir, qué bueno, ya llegaron los gringos otra vez. No, ya estaban cansados de vivir de la explotación, de todas las cosas que se pueden explotar en este mundo contemporáneo. Pero está sometida a un infortunio. Cuba ha sido un pueblo heroico. La gente habla mal de Cuba igual que hablaba mal de Venezuela y que ha estado ahora denigrando a Colombia y cuestiona a Brasil y todos los países que dicen yo no quiero estar bajo la tutela de Estados Unidos, que no es ejemplo de nada bueno. Así que Estados Unidos diga, somos el gran país y deben seguir nuestro ejemplo. Pero ¿cuál ejemplo seguimos?
Leí ayer una nota en donde se menciona una encuesta hecha por de estos organismos de Estados Unidos que son muy gustosos de las encuestas sobre el devenir político y la opinión social y todo, en donde dice, bueno, eh, el 91% del tiempo que tiene la existencia del país Estados Unidos, el 91% de 250 años, se los ha pasado en guerras. Ese es el ejemplo. Y nos ponen en el American Way of Life como que la gran cosa, tener un refrigerador, tener esto, es la manera de vivir libremente, no, es la manera de consumir compulsivamente. Entonces lo que está haciendo Cuba debemos aplaudirlo y debemos defenderla. El destino de Cuba no nos debe ser ajeno, como dice en la prensa La Jornada. El destino de Cuba no nos es ajeno. Estamos viendo cómo se cierran los espacios. No hay, no hay combustible para las plantas eléctricas. No hay insumos para los hospitales. No hay posibilidades de adquirir medicamentos o productos necesarios para la atención oncológica de adultos y de niños. ¿Y por qué no hay eso? ¿Porque los cubanos no quieren tener eso? ¿Que el gobierno de Cuba no sabe hacer esas cosas? No, es que no les permiten al pueblo de Cuba, al gobierno de Cuba, comprarles a los países que les pueden proveer de todo lo que necesita el pueblo cubano. El pueblo cubano nos ha dado manifestaciones de libertad, de buen juicio, de inteligencia, de dignidad a todos. Defendamos a Cuba. Ahora que se va a conmemorar los 100 años de Fidel Castro Ruz, hay que reconocer que la lucha de ese hombre tuvo muchos méritos, que la campaña de Hollywood y la campaña de Washington y la campaña de sucia de Estados Unidos y de otros países que le hacen eco, ha querido demeritar a un personaje que lo único que se hizo fue sentarse a sacar adelante a su país bajo el asedio económico, el embargo y el bloqueo criminal que Estados Unidos tiene contra una isla. Y ahora el nefasto Marco Rubio, el narco Marco Rubio, ya. Ese señor, ahora, sin tener pruebas, acusa a Cuba de patrocinar el terrorismo, de establecer bases militares de espionaje contra Estados Unidos en alianza con Irán, con China y con Rusia. Ese pobre enfermo debería callarse la boca. Está diciendo mentiras a su pueblo. ¿Cómo un político puede mentir tan descaradamente a su pueblo y acusar a una nación de este tamañito, comparando con Estados Unidos, de este tamañito, de ser una amenaza a su seguridad nacional? La amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos sí existe. Esa sí no se puede negar. Esa, bueno, hasta los de Fox News la ven. La amenaza está en Trump y su pandilla de truanes que están gobernando la Casa Blanca y el gobierno de Estados Unidos, allá en Washington. Cuba puede ser una especie de Gaza si no nos ponemos abusados, si no la protegemos, porque Marco Rubio y los truanes no les va a importar la vida de los cubanos. Y no se crean aquellos que dicen, no, es que Estados Unidos lo que quiere es que el pueblo cubano viva libremente. El pueblo cubano vive con muchas carencias, pero no vive esclavizado como Estados Unidos. Ese es un país que ahora, si se quiere hablar, si se quiere opinar sobre política,
puede ser sometida de inmediatamente a un proceso judicial. Esas son las dictaduras, no lo que hay en Cuba. Bueno, amigos, por favor, suscríbanse, activen la campanita. Si gustan, apóyenme. Aparece en la pantalla datos de una institución bancaria nacional aquí en México, y alguien me sugirió que pusiera yo el PayPal Me, diagonal, Rodrigo Solo TV, todo pegado, por si quieren hacer algún apoyo económico a mi tarea. Por lo pronto, ya me voy. Que tengan un feliz inicio de semana y no se les olvide portarse bien.